todos estos esfuerzos que no hacemos nos ayudan a alargar las batallas. Muchas veces las batallas se ganan por cansancio, por insistencia. Ataco, me retiro. Ataco, me retiro. Claro, si yo tengo todos los hombres iguales, lo que he dicho al principio, yo tengo todos los hombres más o menos con una cobertura más o menos igual y un escudo más o menos igual, pues puede atacar todo el mundo igual. Pero al enemigo no le solía pasar eso. Al enemigo tenía unas fuerzas de choque importantes, igualables a las de los romanos, pero no era el mismo número. Con lo cual yo voy atacando. En algún momento determinado, el enemigo tiene que enfrentarme tropas más malas, porque es que no le queda más remedio, porque ese hombre no puede estar luchando 20 horas. Salvete, Quirites, salvete, amigos del Mediterráneo. Volvemos a reunirnos en la ciudad de Legio, bueno, en el campamento de Legio. Hemos salido de esta posada de mala muerte. Estoy esperando a que venga Ángel. Mira, por aquí viene. ¿Qué tal, frater? ¿Cómo estás? Pues yo no sé tú dónde has dormido, pues yo he dormido bien. Yo al final, esta posada es que no me gustaba mucho, esta caupona, no ni posada ni nada, en la caupona no me gustaba mucho, me he ido a otro lugar en el que he dormido bien. Bien es cierto que estaba al lado de una panadería y esta mañana me he levantado con hambre, porque ese olorcito del pan recién hecho por la mañana y la leche es lo que más te llama al hogar. Pero bueno, como había quedado contigo, pues vamos a salir de este vicus militar, ¿vale? Que también se le llama Canadá y muchas veces, que ya saben los oyentes de la taberna y los lindos maníacos, que es este lugar que al principio se hacía de manera espontánea. Normalmente llegaban primero, como lo diría yo, las mujeres de uso sexual, las prostitutas, pero poco a poco, en estos campamentos se iban poniendo artesanos que hacían falta a las legiones y al final se hacían ciudades enteras, ¿no? Y hay muchas ciudades en Europa que han nacido de este. Antes de entrar en el campamento, si quieres, Castor, en el anterior programa, 2 programas anteriores, ya hemos hablado de muchos aspectos. En el último acabemos con armas arrojadizas, pero ahora nos vamos a ir a este campo tan grande que hay antes de entrar, la puerta principalis et extras. Hay un campo que es para la caballería, porque claro, las legiones también tienen una dotación pequeña de caballería de 120, pero la legión tiene sus auxiliares, sus cohortes equitatas, y aquí practican estas. Nos vamos a ir aquí porque parte del entrenamiento de estos reclutas, de estos tirones, que ya llevan un tiempo, ya los podíamos llamar bunifex, pero bueno, tirones, estos novatos, pues también tienen que aprender a montar. Bien es cierto que no serán jinetes nunca, serán infantería que se desplaza a caballo. En contraposición de las tropas auxiliares que ya tendrían un cometido más específico, ¿no? Lo que sería la caballería de persecución, no una caballería de choque propiamente dicha, como podríamos decir en la Edad Media, ¿no? Que estaba preparada y concebida para romper las líneas en profundidad. La caballería auxiliar romana formada por peregrini, no ciudadanos, sería formada por estos pueblos que no contratarían con la ciudadanía romana para hacer estas tascas de exploración, persecución, flanqueo, evitar, bueno, lo que nosotros conocemos como un contraflanqueo, ¿no? Aunque me acabo de acuñar yo el término, para evitar que las líneas romanas, esa infantería pesada, fuese flanqueada por el enemigo. Pues básicamente la caballería auxiliar funcionaría para eso. Y has dicho muy bien que esta caballería legionaria, que también existía, pues serían esos legionarios montados, bueno, esa infantería montada que se desplazaría al campo de batalla para acto seguido desmontar y combatir al modo semitradicional. Claro, había dentro de esta época, había solamente 3 turmae, no, perdón, 4 turmae de caballería, unos 120 jinetes legionarios. Estos eran jinetes legionarios, pero también había muchos caballos que lo que pretendían era en algún momento determinado mover tropas de un lugar al otro para ganar pues números en un lugar determinado, ¿no? Ganar hombres numéricamente, ¿no? Los soldados de las tropas auxiliares eran caballería que luchaba a caballo, eran hombres, eran jinetes, no eran soldados de infantería, eran jinetes. Estos que hablamos tenían que aprender a montar para desplazarse rápido, pero no para luchar a caballo, sino para desplazarse rápido. Y estos 120 hombres de infantería, que sí que eran legionarios, se supone que hacían funciones de escolta, también luchaban, también eran expertos luchadores a caballo, pero claro, 120
con 5.300 que eran los otros, tiene poco sentido, y también probablemente harían servicios de mensajería entre las diferentes líneas, por ejemplo, de un frente, o alguna contraorden que tuviera que dar el mando, ¿no? Eran las misiones que se le llaman a esto. Los que luchaban casi siempre eran las tropas auxiliares, con estas cohortes de 500, creo que eran 512 caballos por cada una de las... Estamos hablando de caballería, ¿eh? Pero bueno, estas tropas se entrenan aquí. Las cohortes legionarias, mejor dicho, las legiones tenían prácticamente el mismo número de hombres en cohortes auxiliares entre equitatas que eran... tenían en este caso se llaman, si eran solamente caballos, se llamaban alae. Y si eran mixtas, que también había cohortes mixtas, que eran 480 soldados y 120 jinetes, se llamaban cors equitata, que estos eran personas que estaban precisamente formadas para trabajar infantería y caballería en el mismo lugar, que era lo que has dicho tú, para que a los legionarios no les franquearan. La caballería y la infantería bien formada precisamente para poder defenderse contra caballería. Estos eran estos auxiliares. Los soldados romanos de choque tenían otra misión, que evidentemente si les atacaba la caballería pues se tenían que defender, pero no era aguantar, estos eran romper, ¿no? Pues aquí en este campo tenemos a estos hombres, y ¿sabes lo que nos hacen hacer? Yo me acuerdo cuando era chiquitito que hacía gimnasia en el colegio. Tú también has sido chiquitito, Castor, aunque no te acuerdas. Aunque no lo parezca, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas del potro en gimnasia? Correcto, era una tortura. Pues esta tortura también la tenían en la antigua Roma, entonces iban subiendo de altura y los hombres tenían que subir rápido con la panoplia puesta, y eso lo llaman una y otra vez. Con un escudo de 1,20 m y un pilón de 2 metros y 30 kilos encima, o 25, depende del tipo de lórica, tienes que subirte a un caballo rápido para poder desplazarte o incluso salvar tu vida, ¿no? En este caso, si corres, malo. Un legionario no corre, muere en el campo de batalla. Nunca ha muerto un legionario huyendo. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, les enseñaban precisamente que todo el mundo en el ejército tenía que saber montar a caballo. Has mencionado el tema de la panoplia. Hay que aclarar que el escudo que llevaban los legionarios montados o la caballería romana no era el típico escudo de teja, ¿no? No tenía esa funcionalidad. Era más bien un escudo ovalado, como bien has dicho también, de 1,20 m de altura sería. Y aproximadamente que podía medir de anchura. Unos 60 y 80. 60 centímetros, ¿verdad? Sí, 60 y 80. Creo que se llama cetratus, no me quiero equivocar, que es plano. Y es plano, sí. Es plano, no es ovalado el de la caballería, pero estamos hablando, como bien dices, la caballería, los jinetes de caballería tenían este escudo. Lo que yo estoy diciendo son que estos munifex, estos soldados, les enseñaban también a montar a caballo para poderse desplazar rápido, pero seguían siendo soldados. Su misión era luchar. Entonces iban con la panoplia del legionario. Era muy fácil diferenciarlo. Primero, el legionario montaba a caballo y llevaba su espada de 60 centímetros y su escudo. El caballo era para ir rápido. El otro no, el otro llevaba una lanza. Es el arma típica una lanza o un arco, depende si es una unidad saquitaria, ¿no? Pero en principio llevaría una lanza más o menos larga. En los tiempos de Adriano ya estaban los contos, que eran 3 metros de lanza, copiadas de los sármatas. Normalmente eran un poquitín más cortas. Los contuari, puede ser. Los contuari. Los contuari, después estaban los catrafactos, que la diferencia era que el caballo también estaba, abro comillas, acorazado. Bueno, aquí en el siglo II es el momento de paso en el que los romanos en las guerras dácigas copian de sus enemigos, que raro, eso nunca lo suelen hacer los romanos. No. Copian y mejoran y adoptan ese tipo de caballería que ya sería una caballería de choque, pero no como en las justas medievales, ¿no? Que irían ahí uno contra otro. Serían básicamente pues unos jinetes que estarían armados con una larguísima lanza, al más estilo de los compañeros de Alejandro Magno, y lanzarían desde la distancia. Y vieron que los sármatas habían hecho esa formación que era muy exitosa, ese tipo de caballería, y al final los romanos lo adaptaron hasta tal punto que durante la segunda mitad del siglo II y durante el siglo III pues fueron mayoritarios en las tropas romanas. Es más, cuando el gran Trajano se llevó, después de las guerras dácicas, se fue a la parte a darles pal pelo a estos partos, se llevó muchos sármatas. O sea, ya no solamente el arma, sino que se llevó al hombre, a caballo y a la táctica, ¿no? Así que sí, como dices tú, los romanos sabían aprovechar. Pero bueno, en este caso diferenciamos
lo que es el jinete que lucha a caballo, el jinete legionario que también lucha a caballo, pero su misión es otra en el campo de batalla. Evidentemente, si tiene que luchar, lucha, pero tiene otras misiones complementarias como mensajería y escolta, sobre todo de oficiales importantes que irían a caballo para irse rápido. Y tenemos a estos soldados que se subían a caballo para desplazarse rápido, pues porque si en un lugar tenemos algún problema o había que reforzar, yo que sé, el campamento o cualquier otro lugar en el que tuvieran que ir, porque si tenemos que ir andando, llegamos más tarde que si vamos a caballo. Pero todo el mundo, fíjate lo que hemos dicho durante estos programas, que igual las personas no lo recuerdan, pero lo recordaré. Todos tienen que saber, todos los legionarios pesados, tienen que saber luchar con espada, tienen que utilizar bien el escudo, tienen que saber utilizar el pilum, un 25 o un 30% de ellos lanzarán con arco y todos también sabrán tirar con onda. Todos tienen que saber nadar y todos tienen que saber ir a caballo. Claro, ya lo dicen, ¿no? Legionario preparado vale por dos. Ese es uno de los grandes éxitos en contraposición a los otros pueblos, ¿no? Que el soldado romano estaba preparado pues para abordar cualquier situación y al final eso es un hándicap más a su favor. Sí, no sé si lo dice, creo que es el Flavio Josefo, en una en su obra, que dice que, como decía, que los legionarios romanos entrenaban como si fueran a una batalla, pero sin sangre, ¿no? Y luchaban como si fueran un entrenamiento, pero con sangre, para que veas la visión que tenía él, ¿no? O sea, ellos iban al entrenamiento. Mira lo que dice Vegencio, dice, en este caso habla de la caballería, pero podemos quitar la palabra caballería y poner todo, ¿no? Dice, con la práctica continua en tiempos de paz, su caballería fue llevada a tal perfección de disciplina que montaban sus caballos en un instante e incluso a la confusión de la sorpresa y de las alarmas inesperadas. O sea que la práctica te hace hacer las cosas por instinto y sin pensar. Y si haces una cosa correcta sin instinto y sin pensar, ganas tiempo. Y si ganas tiempo en una batalla, probablemente te ganas la vida. Y es el entrenamiento total, ¿no? Creo que el siguiente punto te va a gustar mucho. No sé si tú lo has hecho alguna vez. Yo no lo he hecho nunca, pero he visto a mi compañero que le llamamos legionario impeditus. Impeditus quiere decir que está impedido. El legionario que tiene la panoplia, en nuestro grupo de recreación le llamamos legionario expeditus, que está preparado para luchar. Saca gladios y ya está luchando. Pero el impeditus tiene encima todo su equipo, toda la impedimenta. La lleva encima, la impedimenta. Estos, bueno, depende del autor, pero entre 30 y 40 kilos encima. Y lleva todo su panoplia, pero lleva su saco de dormir, lleva sus raciones de 3 días, lleva pues unas caligais de repuesto, lleva un pico, lleva basudis, lleva estas estacas para hacer las murallas del campamento provisional, todo su equipo, por ejemplo, toda su documentación, lleva también todos sus elementos de limpieza, el aceite, el stringle, pues lleva también papiro, lleva también por juegos de dado, o sea, todo aquello que él considera que es importante para su vida lo carga. Que por eso ya sabes que los legionarios romanos, desde el gran Cayo Mario, nos llaman las mulas de Mario, ¿no? Entonces, a los soldados se les acostumbraba a llevar cargas y decían que eso era parte de la disciplina. Al aguantar esas cargas durante largas jornadas, pues les hacía pues un poquitín, la parte esencial de la disciplina. Dice que se les debe obligar frecuentemente a llevar un peso de no menos de 60, eso lo dice él, libras, que eso son 32, bueno, la libra actual son más de 32 kilos, casi 33, creo que son 32,700. Encima, pégate 20 millas romanas, que son 29 kilómetros, con 30 kilos. Yo no os puedo. Yo sé que tú, Castor, eres un hombre preparado y tú, sin esfuerzos, que sería el latín, eres capaz de hacer 29 kilómetros, casi 30, con 32 kilos. Pero yo no puedo. 29 kilómetros con tanto... Bueno, y ya no es el peso que lleva, sino cómo está repartido el peso, porque es que moverte con una lorica de estas es complicadete, ¿eh? Yo recuerdo la primera experiencia cuando me puse una mata, que eso pesaba mucho, de hecho hasta me dejó marcados los hombros, pero cuando me puse una segmentata y me volví a poner una jamata parecía que me ponía un camisón. Sí, es verdad. La Hay mucha diferencia. diferencia, Luego, ¿no? si quieres, hablamos, Sí. pero hay mucha diferencia entre ponerse una mata que pesa un poco más que una segmentata. Ahora, es verdad, la segmentata te protege más. Depende del enemigo que tengas. Si el enemigo es un enemigo
que utiliza básicamente el corte, pues con una mata va bien. Pero como utilizas estocada, No, y una mata es una colección de agujeros, ¿eh? he visto pruebas de Pilum hechas con jamatas y las perfora como si fuese eso el paté, ¿eh? El foie gras. Sí. Por eso digo Sí, que depende del enemigo que tengas. las placas Sí, ya sí. como mucho penetra un poco de la punta, a ver, que te hiere, pero no te mata, ¿no? Depende también del TD, pero la mata la atraviesa entera, ocho, no, no, Sí. no haces tope con tu cuerpo, no le basta. Claro, esto también lo que hace a estos hombres es tener mucha resistencia. O sea, estos, ya lo dijimos, creo que fue en el primer programa, que los hombres que les interesaban eran más parecidos a los atletas de 10.000 metros o maratonianos, que eran estos que tienen mucha resistencia. No tanta fuerza, que fuerza ya tiene un hombre de 1,83 m, pero sí resistencia, ¿no? Entonces, 30 kilos, pues no son muchos kilos tampoco para ninguna persona en sí. O sea, 30 kilos se llevan bien, o al menos yo lo llevo bien, pero claro, 29 kilómetros, ahí está el esfuerzo. O sea, aguantar con esos 29, no necesita un tío con fuerza, necesita un tío con resistencia. Un tío con resistencia. Eso es lo que Totalmente de buscaban con acuerdo. estos movimientos. Sí, no, y aparte también cómo tenían distribuido la impedimenta, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención ese instrumento que utilizan para cargarlo todo, que creo que no lo hemos comentado todavía, pero que La es furca, la furca, que eso es básico en el legionario romano. Claro, y es esa cruceta, esa especie como de cruceta hecha de madera, ¿no? Como los palos así sí. entrelazados para los que nos puedan ver en versión YouTube. Y ahí pues se colgaría todo. Pues era muy práctica en el sentido que ellos se lo ponían en el hombro, se lo colgaban y se distribuía mucho mejor el peso. Y si hacían una emboscada o tenían que combatir, les pillaba, como se suele decir, en bragas, entre comillas, pues lo único que tenían que hacer era soltarlo y ya estaban medio preparados pues para poder... Que era una sí. ventaja, mucho mejor que llevar una mochila. A ver, hoy en día las mochilas pues tienen un sistema de anclaje, esto es una curiosidad, una anécdota fuera de guión, que lo único que tienes que hacer es darle al clic y ya se suelta sola la mochila, ¿no? Porque si no es un estorbo. O están pensadas incluso también para llevarla encima. Pero en aquel momento en que esa tecnología no funcionaba, pues en contraposición con otros pueblos, porque el legionario romano, claro, estaba muy bien equipado, tanto armamentísticamente como a la hora de llevar sus enseres personales, como bien estás describiendo, pues gracias a ese sistema que empleaban con la furca, pues les era muy práctico tanto para cargar como para deshacerse de todo ello en el caso de ser emboscados o atacados. Un día, si quieres, podemos hacer un programa, quizás no salga muy largo, pero sí que podemos hacer un programa de cómo se desplazaba una legión romana en lugar, dijéramos, seguro, o sea, en territorio controlado por Roma o en territorio enemigo. Evidentemente, en lugar seguro, la panoplia la llevarían en su funda. Pero si estaban en territorio enemigo, la panoplia estarían vestida con ella. Entonces, para prepararse para el ataque era tirar la furca y en medio minuto estás preparado para luchar. Mientras tanto, tienes a tus compañeros que ya están preparados para luchar, que estos no van con furca, estos están preparados directamente para luchar, que te están cubriendo ese tiempo. Pero Claro, esto es otra historia. totalmente. Sí, hay que tener en cuenta también que estaría la caballería auxiliar, patrullando, cubriendo los flancos de ¿No? la, de la columna de marcha. Y hombres de infantería auxiliar, hombres legionarios que estaban ya preparados para batalla. O sea, solo tienen que sacar el Gladius. Cuidado, porque claro, hay que defender pues, armas de guerra, hay que estar preparado. La inmensa mayoría de los hombres no, pero Eso había es, hombres preparados para esto. eso es muy Además, estamos interesante. hablando de una columna de 30.000 tíos. Cuando llegan a estos hombres, pasa tiempo. ¿No? O sea, no te atacan enseguida. Al final, puedes sorprender a unos cuantos, Ujú. pero toda la columna no la sorprendes. Sí, no, este es un tema interesante que un día tenemos que abordar porque ahí se desmontarían muchos mitos. Ese claro ejemplo, ¿no? El que las fuentes chocan frontalmente con lo que sería Ahora sí, el pragmatismo. Realmente el 29, sentido común. 29 kilómetros en 6 horas es posible hacerlo en esas No, condiciones. Vegecio dice horas de verano. Ahí está la trampa. Una hora de verano son 75 minutos. Estamos dividiendo el día solar, en 12 horas siempre. Entonces, en verano va variando. De 45 la mínima, o sea, si dividimos las horas, el día de Navidad, para que me entiendas, son 45 minutos. Dividimos las horas solares, son 45. Y si nos vamos que estamos grabando prácticamente en San Juan, estamos hablando de 75 minutos. Claro, 5 horas de verano de 75 minutos son 6 horas y cuarto. Tienes tiempo extra. A ver, con estas cosas, ¿eh? Cuidado. Además, una cosa es cuando llegaba el primero, que iba sin panoplia, y otra cosa es cuando llegaba el último, porque el primero iba montando el campamento y probablemente era un hombre que estaba preparado para la lucha. Y luego llegaban los hombres. Así que cuando salía el primer hombre preparado para la lucha y llegaba, cuando llegaba el último sería todo un reguero de hombres, de kilómetros y kilómetros de gente avanzando,
con gente evidentemente protegiéndolos por las bandas, pero a 6 horas y 15 minutos ya no son 5 horas, ¿eh? Sobre todo para gente que hace ejercicio, que lo sepa. De todas maneras, sí, me parece complicado, pero hay gente que ha hecho pruebas y están hablando de 7 horas, una cosa así, y somos amorfos, por ejemplo yo. O sea, no somos gente que nos dedicamos a ir a todos los sitios caminando, nosotros vamos a todos los sitios en coche. En la época romana, una persona que viviera en Valencia, o una persona que viviera, por ejemplo, en Barquino, y tuviera que ir a Tarraco, que hay 3 días de marcha militar, o sea, 90 kilómetros, no se plantearía ir a caballo, se plantearía ir andando. Iría andando. Y si yo tengo, por ejemplo, el pueblo de al lado, lo tengo 15 kilómetros, iría andando. O sea, mi vida es andar. Entonces, yo soy otro animal, estoy preparado de otra manera, ¿no? Entonces, pues un rendimiento de un 20%, un 25% más de personas actuales, yo lo veo no imposible o quizás no lo más normal. Forzando igual sí. No creo que fuera lo normal porque tampoco les interesaba forzar a los hombres. Sí, porque más o menos Pero sí conseguible. La media actual básicamente sería 1 hora, sería para hacer 5 kilómetros, pues calcula. Claro. Pero claro, estamos hablando ligerito, ¿no? Como mucho con una mochilita ligera para guardar el bocata, y la muda y el agüita. Aquí estamos Sí, hablando, como bien has dicho, 30 sí, muy fuerte. 30 kilazos encima, que no es baladí. Bueno, yo no lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Estamos hablando de otro tipo de animales, ¿eh? Si yo lo experimento, ya te digo que yo no lo voy a hacer nunca jamás en la vida. Bueno, había una legión, creo que era en Argentina, la Legión Décima, que Sí, mira, este hombre lo hizo, sí, Ariel. Ariel era, ¿no? Que Tardó más, sí. estuve, Ariel García, sí. estuve siguiendo su experimento, entre comillas. Bueno, es que al fin y al cabo es arqueología experimental pura y dura. Sí. Y sí Casi que se vi muere, me dijo. que es factible, pero no lo pasaron Sí. muy bien, ¿eh? No. No, pero él también dijo que era difícil, pero que era factible, poniéndose que él es un hombre ya de mi edad, grande, no voy a decir qué edad tiene, pero es grande, y no estamos hablando o sea, no estamos hablando de gente que se levanta de sol a sol a trabajar en los campos, ¿no? Y luego su vida es eso. Nosotros vivimos muy cómodos y, bueno, que discuta la gente lo que quiera. A mí también me parece difícil, ¿eh? Imposible quizás no, pero me parece difícil. Yo lo que creo que no sería la normalidad. La normalidad sería que se tomaran todo con más calma, pero en algún momento determinado, cuando tuvieran prisa, pues para avanzar, forzarían la máquina. Pero bueno, esto es en el momento de... Fíjate lo que dice Vegencio, dice, no le encontrarían problemático cuando lo tomaron por costumbre, lo que facilita todo. Eso dice Vegencio. Como no cargaba, ella era de bajo imperio, ¿no? Allí ya no cargaban estas cargas, ¿no? Vegecio se lamentaba mucho de que los hombres de su quinta, bueno, de su época no eran como los de antes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en verdad, de todas maneras, estaban infravaloradas las legiones del Bajo Imperio. También eran muy potentes, el que pasa que el enemigo era también muy potente. Yo qué sé, los hombres de Arminio, los queruscos, no son godos. Los godos son godos. Y los queruscos son queruscos, ¿no? Entonces, pues el enemigo es más grande. Pero eran buenas legiones también. Pero bueno, también el hombre era un romántico, miraba en el pasado, decía la grandeza de Roma y ahora estamos aguantando como podemos, ¿no? Pero bueno, él explica todas estas cosas, es una de las fuentes y luego pues hay muchas... nosotros que miramos la época de Augusto, pues miramos mucho la columna, por ejemplo, de Trajano y la columna de Adriano, y ahí nos da mucha información que alguna coincide con lo que nos dice Vegecio, ¿no? Y también el monumento de Adán Crisi, que está allí, creo que en Bulgaria. No sé si es... Adamclisi está en Rumanía. O Rumanía, sí, es que está allí en una zona que no lo sé. Pues, y ahí también hay algunos dibujos que al final te hace tú muy bien la idea, ¿eh? Como nota, decir que ese monumento es, dicen los historiadores y arqueólogos, que es lo más fidedigno posible a lo que sería la realidad, porque Claro, está en el lugar de los hechos. claro, y Estaría por hecho gente que lo vio. está hecho para legionarios. Sí, y la gente que lo vio, ¿no? Pero bueno, hemos dicho que estos hombres cargaban, iban a los sitios. ¿Y por qué cargaban? Pues por lo siguiente, ¿no? Aquí sí que Vegencio el pobre sí que lamenta mucho, ¿no? Que es lo de los campamentos antrincherados. Parece ser que había mucha costumbre de hacer, pues cuando llegaban al lugar, un campamento. Esto, el que mejor lo describe, si la gente lo quiere ver, es iba a decir el pelota, por favor. No, Polibio de Megalópolis, Polibio de Megalópolis. cuando habla de Emiliano, de Cipriano Emiliano, y nos da distancia de lo que hacía cada legionario, la distancia de los campamentos,
o sea, nos lo da todo, yardas, o sea, nos La, explica la composición, la estructura de cómo todo. montaban el Pretorium, la distancia entre tiendas, es una pasada, Sí, es muy sí. recomendable esa lectura. Sí, sí. Bueno, y aquí, bueno, pues este hombre dice, había mucha costumbre del legionario romano de hacer campamentos atrincherados. Y claro, estos campamentos atrincherados también se tenían que ensayar. ¿Por qué se ensayaban estos entrenamientos atrincherados? Porque hemos dicho que cuando el ejército se desplazaba en marcha, lo hago un poquitín rápido, no voy a explicar mucho lo que hay, ¿no? Pero lo hago un poquitín rápido. Salía una fuerza de auxiliares en abanico por delante, evidentemente para intentar evitar las emboscadas. Justo detrás de estas gentes salían ya agrimensores, acompañados normalmente por el prefecto Castroru, por el prefecto del campamento. Agrimensores, estamos hablando de especialistas en hacer ciudades, en hacer carreteras, en este caso eran hacer campamentos, y junto a ellos iban tropas preparadas para la lucha, tropas ya de choques preparadas para la lucha, y estos eran los que salían primero. Entonces, el prefecto del campamento, apoyado y protegido por todas estas gentes, avanzaba 25, 27, 20, los que fuera, 32 millas, las que fuera, y buscaba un lugar adecuado, lo más plano posible, y siempre que fuera en un poquitín alto y cerca del agua, mira lo que te estoy diciendo, para, bueno, intentaba pues que estuviera en alto, que no hubiera mucha niebla, bueno, al final estamos en guerra, tengo que ir a donde tengo que ir, ¿no? Si tenía que estar mucho tiempo, buscaba más, y si tenía que estar poco tiempo, buscaba menos, porque trataba de una noche, tampoco nos vamos a publicar mucho. Entonces, cuando llegaba allí, los agrimensores, utilizando la técnica que nos dice Polibio de Megalópolis en los campamentos, pues iba dividiendo, iban marcando pues con banderitas de diferentes colores, pues las vías principales, las vías de Cumana, dónde iba a ir la muralla, dónde había que empezar a hacer el ager. Y conforme dijéramos, en la fosa, y dónde había que echar detrás toda esa tierra de la fosa. Y mientras iban incorporándose los hombres, se iban incorporando cada uno a su zona. Y ya sabía cada una de las centurias, cada uno de los hombres, dónde tenía que clavar sus udis, dónde tenía que clavar su estaca para las murallas, y dónde tenía que hacerse, si era necesario, por ejemplo, torres de vigilancia, porque estoy en una zona que puede ser atacada, cómo hacer las puertas, cómo hacer los fosos, qué profundidad tenían los fosos, dependiendo del enemigo, la puerta pretoria mirando hacia el enemigo siempre, porque para que el comandante en jefe de esa legión estuviera preparado. Así que conforme iban incorporándose los hombres, se iban poniendo ya a acabar. Iban llegando todas esas, si hablamos solamente de una legión, en esta época eran los 5.000 hombres de la legión más los 5.000 auxiliares. Tengamos en cuenta que las legiones nunca iban solas. Así que estamos diciendo que llegan unos 10.000 tíos, y conforme van llegando se van poniendo. Claro, 10.000 tíos no pueden cavar donde cada uno quiere. Cada uno tiene que ir donde tiene que ir. Cada uno tiene que ir donde tiene que ir. Y entonces se iban incorporando. Si estamos en zona enemiga, lo que hacíamos era poner unas tropas donde pensábamos que estaba el enemigo, preparados para defender a los compañeros que estaban cavando. Conforme el campamento se va haciendo grande, esa gente se va dejando atrás, excepto los pijos de la caballería, no quiero hablar más de ellos. Esto se quedaba porque al final eran los que más rápido pueden reaccionar. O sea, yo los critico, pero más rápido podrían reaccionar en cualquier momento. Entonces, todo el campamento se iba montando. Conforme se monta el campamento, lo que creo que lo has comentado tú alguna vez, los soldados, el último programa, por ejemplo, que hablamos de los arqueros, dijiste, los hombres tienen que ir a cazar. Pues hacían partidas de caza, se hacían partidas para ir a por agua, se hacían partidas, bueno, suministros y cualquier guardias. En zona de guerra, por ejemplo, se quedaba una cohorte entera fuera del campamento, preparada ya para actividad rápida. O sea, había todo movimiento. Todo esto también se entrenaba a estos hombres, ¿no? Y luego nos dice, por ejemplo, por de Megalópolis, una cosa muy curiosa, que a ver si soy capaz de poderla explicar. Nos dice algo así como que los romanos hacían el castra, el campamento, en este caso provisional, exactamente igual en cada lugar. De manera de que cuando yo iba al campamento, si yo soy el legionario de la cohorte 5, de la centuria 5, del contubernio 5, mi tienda siempre estaría en el mismo sitio. Y la tienda de delante será la del 4. Y la de atrás será la del 5. Si yo quiero ir a visitar a mi amigo Manolo, que es de otra cohorte, estará 7 tiendas adelante siempre. O sea, lo que he hecho es desplazar mi casa a otro lugar. Y todo donde está el pretorio, donde está la factoría, donde está la urinaria, donde están las cuadras provisionales para la caballería, está exactamente en el mismo lugar, a la misma distancia. O sea que lo que he hecho es cambiar hacer un copia, para que me entiendan los de Windows, copia y pega
30 millas más para allá, con lo cual todo me es cotidiano. Para mí es como si no me hubiera movido, si no hubiera las montañas, es como si no me hubiera movido del lugar. Sí, habría un trazado convencional, por así decirlo, ¿no? De manual, entre comillas, lo de manual. Sí, no, has tocado dos puntos muy interesantes, que uno sería la disposición de los legionarios a la hora de cuando acaba la marcha, cómo cada uno tendría su función ya previamente preestablecida, ¿no? Los de la primera cohorte, los de la segunda, pues montarán el campamento. Los de la tercera y la cuarta, pongamos que van a dar protección a los de la primera y segunda. El ala de caballería patrullará, los de la sexta irán a por forraje para los caballos. Otros irán a explorar para ver lo que están haciendo el enemigo, y así sucesivamente, de tal manera que cada uno con una precisión milimétrica, que sería otro de los factores del éxito de los legionarios romanos en la guerra, por eso tantas victorias, pues esto les apoyaría, eso es lo que les avalaría, ¿no? Por así decirlo. Y otro punto también, que creo que se toca muy poco en los manuales y se comenta poco, que es lo que sería la composición del castra en sí, ¿no? Antes hemos dicho lo de las medidas y tal. Y cuando tú has dicho lo de que cuando llegaban los legionarios colocaban esas estacas, que ahora el nombre en latino no me acuerdo, Suda. Suda, Sí. Suda se llamaba, vale. Pues claro, no es lo O mismo. pila, si quieres decir pila. Pila, también va bien, ¿no? Bueno, lo que sería en Ramón Paladino sería una estaca de toda la vida, ¿vale? Sí. Pues sería, claro, estamos hablando de que el legionario, perdón, el campamento de marcha no tendría una misma composición que un campamento, no digo permanente, porque en la época de la República no existían campamentos permanentes, estamos hablando ya bien entrado el imperio, pero que ellos se atrincherarían en función del tiempo que dispusieran ahí. O sea, claro, ellos llegarían, acabarían la marcha, cada uno iría a hacer sus labores, vamos a dejarlo ahí, pero los que tienen que montar el campamento, pues si solo van a pernoctar una noche, pues claro, pues cargarían las estacas, montarían los puestos de guardia, el foso, que eso es sagrado. De hecho, lo vemos en la película de Stanley Kubrick, ¿no? Como cuando le echan la bronca a Glauro en el Senado, no levantaste una empalizada y y cavaste el foso. No, pues eso es de obligatorio cumplimiento. Pero veríamos que si solo pernoctas en una noche, pues sería algo más rudimentario, ¿no? No tendrían ese aspecto de castillo como vemos en los fuertes de Asterix, ¿no? Esos tan fuertes con esas pedazos de torres. Ya a lo mejor sí, ¿no? Si ya tienen que hacer varias noches ahí, se tienen que atrincherar en esa posición porque el enemigo está cerca y el frente está cerca, pues ya sí que cogería esa forma, ya sería más sofisticado, ¿no? El foso sería mucho más profundo, el terraplén sería mucho más alto, esas torres ya serían sustituidas, esas primeras estacas serían sustituidas por madera local construidas por los árboles para construir empalizadas, que no me salía la palabra. Ya montarían torres también para montar iba a decir la poliorcética, ¿cómo se llama? Las máquinas de guerra, las balísticas, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un punto que se toca poco. Claro, al final todo depende un poquitín. Claro, a ver, al final el comandante tiene a en esta época ya son el cuerpo de los Frumentari, que vendría a ser algo así a los espías, que son gente que se internaba en territorio enemigo y, hombre, en una patrulla con 200 hombres igual se le escapa, pero un ejército con 20.000 no se le escapa a nadie. Entonces ellos sabrían dónde estaba el grueso del ejército. Claro, una patrulla de 200 tíos de caballería no se iba a enfrentar a un campamento romano, con lo cual ellos sabían más o menos dónde estaba el enemigo. Así que eran perfectamente conscientes de lo que hacían. Si creían que el enemigo estaba cerca, pues subían las palistas a las torres. Si no, no hacía falta. Esto es como todo. Los fosos los hacían bastante profundos. Y como hemos dicho, hacían un foso igual de 2 metros o 3 metros de profundidad, pero luego subían vertical y toda la tierra esta que sacaban del foso la echaban, dijéramos, al interior de ese rectángulo con las esquinas redondeadas, que era el campamento, y allí es donde clavaban estas estacas. Así que estamos hablando que igual, entre que bajas del foso hasta que tienes que subir, estamos hablando de una altura de 4 metros o 4 y pico, con lo cual no es fácil si arriba hay un hombre que no te quieres dejar subir con unos pilas, ¿no? Entonces, lo que decías tú, no hacer un campamento atrincherado era un pecado a final de la República, en los tiempos de Escipión Emiliano y en los tiempos de Trajano. Si un legado no hacía eso, seguramente lo mataban ya directamente, porque los hombres no eran suyos, los hombres eran del emperador. Cuidado con estas bromas, ¿no? El señor Vegencio nos dice, pero este valioso arte ahora está totalmente perdido, pues ya hace mucho tiempo desde que nuestros campamentos fueron fortificados con fosos o empalizadas. Por esa negligencia, nuestras fuerzas han sido a menudo sorprendidas por día y por la noche. Lo que está diciendo es que hay muchísimas veces que hemos
narrado batallas, yo por ejemplo que he hablado de muchas batallas, en la que la batalla se pierde y el ejército se retira del campamento, y el campamento es el baluarte que les permite luchar hasta el día siguiente. Y no pocas batallas se ganan al día siguiente partiendo otra vez desde el campamento. En la época de Vejencio ya no se hacían estos campamentos, y claro, cuando no tienes dónde refugiarte, pues lo normal es que te aniquilen. Pues estos sabían que se iban al campamento. El campamento se quedaba siempre gente para defenderlo, y tú por la retaguardia difícilmente te iban a poder atacar, porque tú tenías tu campamento. Luego las batallas, pues tú sales y igual te tienes que alejarte del campamento, ¿no? Pero ya procuraban no alejarse mucho, y el campamento era un lugar donde te podías refugiar, ¿no? Y era, bueno, pues un seguro de vida. Ataca el campamento con 5.000 hombres que no quieres que entren. Bueno, 10.000, en este caso con tropas auxiliares, ¿no? Así que en esta época ya se había perdido, pero ojo a estos hombres, que empezarían con la salida del sol, ya explicaremos cómo si quieres un día, estarían andando, quizás los que llegaban primero, igual estas 5 horas de verano, que eran, creo yo, que eran los que no iban pertrechados, los que iban preparados para la lucha, o estos auxiliares, cuando llegaban al lugar, iban llegando los otros, estos 10.000 hombres era solo una legión, estamos hablando de kilómetros de hombres, a filas de 4 hombres más o menos, tirando, ¿no? Y luego, al final, pues llegaba también el bagaje, que al bagaje, por ejemplo, en estos desplazamientos, igual había que hacer un poco de, no te iba a decir obra civil, pero sí adecuar el camino haciendo para que pasen carros de 500 kilos. Que los carros de 500 kilos no pasan por donde uno quiere, pasan por donde pasan. Con lo cual... Vemos la experiencia de Teutoburgo, que precisamente ese fue el fallo. Se metieron ahí en lodazales y en territorio que no había sido previamente preparado, y eso fue lo que les costó la jugada. Sí. Ahora vamos, si quieres, a otra parte que es muy importante. Hablamos ya en el programa anterior, que era lo de dar estocadas y no dar, o sea, no hacer clink clink esto que sale en las películas, ¿no? De espada contra espada, sino que era dar estocadas. Y cómo a los legionarios les enseñaban técnica individual. En esta época los soldados individualmente eran muy buenos. Quizás había otros ejércitos superiores a los romanos, pero en esta época eran muy buenos. En la época republicana los soldados romanos no eran tan buenos. Había por ejemplo, tropas íberas más buenas, individualmente hablando, no como colectivo, sino hombre contra hombre, que eran más buenos. Por ejemplo, estoy segurísimo que los numantinos, hombre a hombre, eran más buenos que los romanos, sencillamente porque los numantinos eran como los espartanos, o al menos esa lo que parece que nos dicen las fuentes, y eran soldados profesionales. Y los romanos no eran soldados profesionales, los romanos eran soldados campesinos. En la República hablo. Ya con Mario no. Con Mario los soldados son soldados profesionales y están todo el día entrenando. Así que habría algún cuerpo de ejército de alguna tropa enemiga que sería más bueno, quizás en general no, pero habría alguna. Pero, claro, en combinación, que es lo que hace fuerte a las legiones, creo que en esta época del Alto Imperio eran insuperables por nadie. A alguien les podían perder alguna batalla, pero cuando se ponían en una guerra, ya no perdían. Por la táctica, que eran buenos, quizás alguien sería más bueno, pero las tácticas eran muy buenos, pero la estrategia y la logística eran insuperables en este sentido, ¿no? Y parte de la estrategia, sobre todo, la logística, podemos hablar otro día si quieres, ¿no? Que es toda esta parte del bagaje, que cuando a un legionario romano le hacía falta una espada, este tenía una espada, y para eso se necesita logística. Sí, ahora no me acuerdo de quién era la cita que decía que los legionarios romanos estándar tenían una panoplia similar al del mejor de los jefes tribales enemigos. Claro, a la élite enemiga. Por eso te digo que algún cuerpo de élite enemiga, de algún soldado de una tropa germana, o de una tropa parta, o de una tropa de cualquier otra, estos eran soldados que nacían soldados toda la vida. Pero eso era la élite, eran unos cuantos, 200, 300, 400, ¿no? Los que vivían toda la vida del ejército, pues se podrían igualar o incluso podrían superar, ¿por qué no?, a los soldados romanos. Pero en conjunto, en formación, en maniobra y en número, o sea, y en la democracia de hombres tan buenos, estos 5.000 hombres, todos pertrechados igual, esto no lo podía hacer poca gente, o sea, o nadie. ¿No? Y esto... Sí, más que igual, similar, ¿no? Porque hay un punto que me parece muy interesante, que aquí que tocas con la reforma de Mario, cuando se pasa del manípulo, esa formación que es muy buena para combatir con enemigos tipo falange o al estilo mediterráneo, ¿no? Que pasan a la cohorte, que es un poco más apropiada pues para luchar contra enemigos tipo horda, ¿no? De ahí vemos el desastre de cimbrios y teutones, que es precisamente uno de los catalizadores de este cambio. Y aquí, claro, la unificación de la panoplia, o sea, ya no es que todos llevasen la misma lórica, la misma espada y el mismo casco, sino que sería más correcto decir que todos llevaban
un casco, todos llevaban una lorica, todos llevaban un escudo y todos llevaban una espada. O sea, no iguales, pero parecidos. Todos Sí, llevaban un equipo estandarizado, por así decirlo, pero cada uno llevaría el pero suyo. todos, Pero pero todos. todos, todos. 5.000 tíos, un poco, bueno, nunca estarían en las legiones enteras, pero ponte 5.000 tíos iguales. Y en el otro lado tendríamos a 300 o 400 igual de pretrechados que los romanos, o un poquito más, quizás, si quieres, tampoco vamos a decir que no, pero la inmensa mayoría de las tropas igual iban sin armadura. Sí, con una espada o una lanza y un escudo irían sin Claro, armadura. claro. Entonces, esto es muy complicado, ¿no? Para una Bueno, para, época, para el enemigo, es que para una época que no existen los uniformes, que creo que también lo tocamos en uno de los programas anteriores, pues aquí ya se crearía uniformidad. cierta sensación de, precisamente Sí, por esto, ¿no? Porque todo el mundo pues estaba equipado con lo que sería una equipación, también abro comillas para decir esto, estándar, ¿no? En el que todo el mundo tendría un equipo básico que todos contarían con, no las mismas, pero que sí similares, ¿no? Lo que pretendo decir, ¿no? Un Gladius, un Scutum, una lórica, un casco y todos irían pues uniformados con el mismo tipo sí, de más o panopla. menos con la misma protección, más o menos adornados. Lo, Pues la cu- protección sería una mínima y de ahí a más. lo cual unificaría, ¿no? Unificaría, ya no tanto sería la visión, ¿no? Sino también en la táctica, ¿no? Que todos podrían hacer formaciones idénticas, podrían hacer un Claro. testudo, podrían lanzar el pilum antes de entrar a la carga, podrían hacer una esgrima legionaria de estocada que has tocado Mm. antes, etcétera, etcétera. Yo creo que sería la clave, ¿no? Sí, yo como recreador y cuando nos ponemos a hacer alguna táctica de ataque, ¿no? Lo que nosotros llamamos pugnate, o bueno, nos imaginamos que delante tenemos el enemigo, pues lo primero que tiene que hacer el legionario siempre es mirar a la derecha, oculus ad dextra, o sea, mirar a la derecha y ver el casco de tu compañero. Si yo veo el casco de mi compañero y solo veo el casco de mi compañero, es que estoy alineado con él. Si veo diferentes cascos, es que no estoy tan bien alineado. Mm. Entonces, yo lo que tengo que mirar es en línea, porque cuando se va en línea es cuando se rompe. Es cuando realmente se es potente. Porque si uno se adelanta, el enemigo tiene que atacar al que se adelanta. Y es muy difícil defenderle. Pero si estamos todos alineados, mi misión es proteger a mi compañero de al lado, pero justo que está detrás mío me defiende a mí también. Cuidado con estas cosas que a veces. Entonces, estar en la alineación y cuando llegamos a romper, llegar todos a la vez, es una cosa muy importante y eso lo trabajamos mucho. Nosotros creemos, en nuestro grupo de recreación, creemos que tenemos al centurión a la izquierda de la tropa, a la izquierda, es lo que nosotros pensamos. El centurión está a la izquierda, tenemos a los dos optios, al optio normal y al optio teserarius, a detrás, uno a cada lado. 3 esquinas. Y la otra esquina, para que no se rompa la formación, hablo, y en la otra esquina tenemos al veterano, más veterano de los veteranos, que es el evocatus veterano, que está, dijéramos, entre los dos suboficiales, el oficial y el evocatus, tenemos las 4 esquinas de la formación. Una formación de 10 por 8, es lo que pensamos nosotros, en nuestro grupo, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Entonces, tenemos esto aquí. Entonces, el evocatus de la derecha, que es el que marca a la derecha, la primera fila de la derecha, que es el tío más importante de la formación, porque es el que marca la formación. De vez en cuando en nuestro grupo dice formación in servatem. Respetar la formación o mirar a la derecha, porque es un tío con mucha veteranía y entonces se da cuenta de que cuando un poquitín se quitan las líneas, porque lo que sucede es que los soldados, te lo digo porque lo que me sucede a mí en mi grupo de recreación, yo estoy en mi formación, estoy en una distancia del de delante y cada uno mantenemos esa distancia. Claro, si se mueve uno, nos movemos todos y al final se desequilibra toda la fila, porque yo necesito esa distancia para hacer luego, si quieres, explicamos las mutaciones, ¿no? O sea, poner yo en primer lugar y que el otro se cambie. Yo tengo que estar en una distancia y siempre es esta misma. Si el hombre mío se mueve hacia adelante, nos movemos todos hacia adelante y al final la formación parece menos una formación rectangular, ¿no? ¿Era así como se hacía? No lo sabemos, pero algún sistema tendrían que tener para que las formaciones fueran rectas, ¿no? Bueno, no sabemos cómo nosotros, en nuestro grupo lo hacemos así. Es el único hombre dentro de tropa que puede hablar. Los demás no podemos hablar. Solamente podemos llamar al Kenturio o al Optio cuando tenemos algún problema. Pero este sí que habla y sí que le mete bronca como si fuera el oficial, ¿no? Y luego lo que hacemos en nuestro grupo de recreación es que, como tú has hecho formaciones, supongo,
nos movemos y cuando somos 20 y pico, a veces hemos sido casi 30, y nos ponemos a movernos con la chapa y con todo el ruido que hace eso, cuando el centurio dice una orden no se oye. No se oye, la oye el de al lado. El otro no se oye. Entonces lo que hace el optio es repetirla. Hacemos uno y se repite. Y se repite. O sea que el oír las órdenes en una formación es una cosa que hasta que yo no hice recreación no era consciente. Yo pensaba que el optio decía, o el centurio decía, pugnate, y todos nos poníamos a luchar. No. 80 tíos en mitad de una lucha con gente que igual está muriendo, chillando o llamando a su madre para ser un poco dramático. El tío que está 10 hombres más capalla y 8 filas más para atrás, al centurión no lo oye. Ya que chille lo que quiera el centurión. Algo hay que hacer para que este hombre oiga, ¿no? Ahora explicaremos lo que yo creo que pasaba, viene de vejencia, ¿no? Otra cosa también muy importante en las formaciones que me sucede a mí, vosotros ahora sois pocos en vuestro grupo, pero cuando seáis mucho, en la 13ª, ya me dirás, es cuando, o sea, los escudos y los gladios que tenemos nosotros en la época de Trajano están preparados para luchar a una cierta distancia, de hombre a hombre. En la República la distancia era más grande. Entre hombre y hombre la distancia era más grande porque el gladius hispaniense es más grande. Y cuando más grande es el arma que ataca, más espacio necesita, porque si lo dejas a tu compañero de al lado. Esto está claro. Y con las patas, pues necesitaba más espacio. Cuando más larga es el arma tuya de ataque, de mano, más distancia tienes que tener. Nosotros tenemos un gladius, que es el Pompey, que es un brazo, 60 centímetros más o menos, y no necesitamos mucho espacio. Necesitamos, en nuestro caso, las formaciones que hacemos son entre hombre y hombre, coge un hombre de lado. O sea, justo con un hombre con el escudo pegado en el cuerpo puede pasar, pero de lado. Este es el espacio que tenemos que tener. Y esas formaciones se tienen que respetar, porque si no se respeta esa formación, cuando el hombre se intente retirar, se choca. Y no se puede chocar. O sea, tú tienes que estar a una distancia del lado de la derecha y del hombre de delante. Cuando el hombre de delante hace la mutación, tú tienes que estar preparado para cubrirte con tu escudo y que él se pueda retirar bien con las mutaciones, ¿no? O sea, pero el hombre que está delante tiene que ir a última fila y no puede ir chocando, no puede hacer clac, 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 porque entonces estamos molestando. No, Entonces, sí, ahí esto es básico. ahí está rompiendo un estereotipo bastante grande. Creo que es súper importante lo que estás diciendo en ese sentido, porque claro, los legionarios romanos precisamente es exactamente lo que tú dices, que no podían estar uno contra otro porque el gladius tenía que sacar, como digo yo, ¿no? Para poder sacar el gladius a pasear, tienes que tener una distancia ya de seguridad, ya no para poder apuñalar al que tienes delante, figuradamente hablando, ¿no? Estamos hablando de recreación, ¿no? Que también lo podemos plasmar en el combate, sino para no sacarle un ojo al que tienes al lado. Sí, básicamente la distancia que nosotros hacemos es precisamente un brazo estirado que con la palma de la mano puedas tocar el trapecio del que tienes al lado. Sí, Y eso esa es la básicamente formación. la forma de alinearse, ¿no? Y después intenta mantener que pueda pasar un hombre, como bien has dicho, de Sí, costado para hacer las sí, sí. mutaciones. Que es el Con el siguiente. escudo pegado al cuerpo, pues bueno, un poquitín poder retirarte. Bueno, nosotros creemos que es así, lo ensayamos mucho, intentamos hacerlo. Esto hay que entrenarlo mucho y a veces cuando hacemos muchos entrenos, prácticamente cuando el hombre nos dice como nos dice, orden en Servate, que es la orden, no sabemos las órdenes que se daban, pero bueno, nosotros las traducimos al latín y decimos, bueno, formación pues como en el ejército español, o sea, derecha, frente, ¿no? Pues entonces tú sacas, ¿no? Formación derecha, pues saca la mano derecha y el frente. Entonces tenemos una mano hacia el de delante y una mano hacia el de detrás. Lo mismo, tocas el trapecio del de delante cuando es frontem, el de delante, y dextras cuando es el de la derecha. Estas son las formaciones, dijéramos, de combate. Cuando hacemos formaciones defensivas, ahí sí que nos unimos, pero lo llamamos yunguite. Entonces lo que hacemos es doblar el codo, tocar con el codo al compañero de al lado, en el mismo trapecio. Entonces nos juntamos mucho. Entonces el espacio que hay es el escudo. Sí, eso sería alinearse en reducida. Muy bien. Pues, ¿por qué? Porque eso es una formación defensiva porque te va a atacar, por ejemplo, la caballería y tú no puedes luchar. ¿Para qué quieres espacio para luchar? Tú lo que quieres es protegerte porque estás recibiendo tiros, por ejemplo, de proyectil. Cuanto menos huecos hayan, mejor. Sí, Pero entonces, estas son para formaciones defensivas. Cuando atacas, tú tienes que dejar un espacio, vuelvo a repetir, de medio hombre, que si dejas medio hombre y tú tienes un gladius pequeño, por allí puedes luchar muy bien, te puedes desplazar un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda y de frente, ¿no? Cuando haces el paso hacia adelante para atacar, vuelves. O sea, tú siempre tienes que intentar, al final, tienes que hacer a ver, no te puedes ir 5 metros.
pero si tu ventaja está en avanzar un poco el escudo, cascar al otro y darle, pues luego te retiras. Es que el Un poco, escudo, lo tocamos en el programa anterior, pero es que el escudo también se puede considerar que es un arma ofensiva. Porque el escudo es el arma ofensiva más grande que tiene un legionario, sí, por porque experiencia propia. su Es lo que principal, intimida. es que su principal función era aplacar al enemigo. Y en ese momento que está aturdido o luchando para quitarse ese agobio de encima, tú ya le habías cortado los tendones del tobillo o le habías metido un tajo en los riñones o bien le habías metido una punzada, perdón, que mezclo idiomas, en la zona del trapecio. Claro. Y luego, una vez que estás en este tipo de formaciones, tienes que aprender a hacer otras formaciones, ¿no? La formación estándar parece ser que es en esta formación de 10 de línea, porque una centuria en principio son 80, 10 de frente por 8 10 por de 8. fondo, 10 por 8, esto es lo normal, pero todo depende del enemigo. Si tienes que estirar mucho las tropas, pues igual tienes que poner, yo qué sé, 20 por 4. Sí, tengo Depende entendido. de lo largo que sea. Es que tengo entendido que en esta época que estamos tratando ahora, en la época de los Flavios, Trajano, ya no se combatía en el triple acies como en la República, ya era básicamente se montaba una línea frontal compacta y después atrás sí que estaban en damero, que iban tapando según la función de las necesidades del combate enfrente. Pero en ese momento ya era un frente compacto. Sí, 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 sí. Incluso hay quien discute, como por ejemplo yo, que en la República no hubiera un frente compacto. Al menos la primera línea sí que tendría frentes compactos. Otra cosa es cómo te presentas primero. Presentas, pero luego, pero bueno, esto son debates que, mira, un día los podemos hacer, ¿no? Pero sí, en este tiempo, en principio, se hacía esta línea. Luego, de estas formaciones que era, dijéramos, la de romper, hacía una que ensayamos mucho nosotros, que es, le llamamos cuña directamente, que es pasar de esta formación pues a una flecha, para que me entiendas, ¿no? ¿Con qué intención? Pues la intención de pegar más presión en un punto determinado del enemigo, dotar el centro de mi ataque más fuerte contra la zona del enemigo que yo creo más débil, perdón, para poder atacar y romper a través de allí, ¿no? Y eso se tiene que hacer sobre la marcha, no se puede presentar antes. Eso tienes que avanzar y cuando ya estás un poco cerca, entonces hacer este desplazamiento, ¿no? Nosotros ensayamos de manera de que empezamos dijéramos, en rectangular y luego pues cambiamos a la cuña de manera de que entramos rompiendo en un punto determinado con más fuerza. Y todo, nos juntamos incluso más, o sea, hacemos con la formación normal, nos juntamos un poquitín más, pero tienes que tener en cuenta que estamos haciendo la cuña, con lo cual a mi mano tengo un poco más de margen, porque no tengo a mi compañero va un poco más retrasado, pero con la intención de que estemos todos más juntos en un lugar donde nosotros creemos que se puede romper. Y a la Esto a la carga. hora de atacar. Esto nos lo explica, creo que es en la batalla contra Boudica. Sí. Creo que lo hace, ¿no? No me acuerdo ahora quién era, pero... Y sí, ¿cómo se llama este general? Bueno, Paulino. este lo hace. Lo hace incluso 3 cuñas hace. Sí, además que la principal, que eso se hace a la carga, corriendo. Sí, un sí, sprint para romper la línea enemiga, penetrar y la parte más importante, desmoralizar. Claro, en el momento que te pueden flanquear, como has dicho tú antes, bueno, el miedo a correr como los rumores y la gente, vamos, no quiere morir, nadie quiere morir. Y lo primero que haces cuando corres es que con tiras el 30 kilos escudo, corres menos. Claro. tiras el escudo en media vuelta y por la espalda no estás tan bien Entonces protegido. viene la caballería y hace auténticas masacres. Yo creo que es que lo que debe de causar un impacto psicológico bestial es cuando ves que el primer legionario de la primera fila está tocándole las narices al último soldado de la formación enemiga. Eso tiene que crear un efecto psicológico bestial. Sí. Yo creo que esa sería la principal función. Sí, no, además también debería ser difícil. Nosotros ahora tenemos mucha información. Por tu ponte un pueblo de Germania que a los romanos les han hecho referencia. Entonces, estos hombres van acorazados y cuando se ponen a luchar empiezan a caer todos tus amigos porque los germanos luchaban con sus amigos al lado. Y empiezas a morir todos los amigos. Y tú ves que le dan a un legionario romano porque has podido traspasar difícilmente el escudo y le das en la chapa de clean y ese hombre no se muere. Y tu compañero se ha muerto. Y aquel luego lanza a otro y mata a otro. O sea, la cantidad de muertes que hacía cuando lanzaban estas gentes a las tropas que no eran, dijéramos, que no tenían buenas armaduras, que también las había, ¿no? Pero cuando no, o sea, es que eran imparables. Entonces, esta cantidad de muerte que era capaz de generar la legión
sería incomprensible para esos hombres. Esos hombres serían valientes, serían buenos soldados por su experiencia. Cuando un germano luchaba contra otro germano, que eran 2000 contra 2000, es que morían 100 y decía, vamos a llegar a un pacto porque se han muerto 100. Pero es que estos llegaban y masacraban. Entonces, ese impacto debería ser terrible, desmoralizaba, ¿no? Como dices tú, luego te pegan un ataque y te llegan al último hombre y ya tienes al legionario que te puede atacar por la espalda. Es que esto tendrías que salir corriendo a la fuerza, porque además era que lo desconocías, o sea, no te imaginabas, tú llegabas allí ignorante de lo que te iba a suceder, o sea, tú, claro, porque si a ti te dicen, no, mira, delante tuyo hay unos tíos que no hay manera de matarlos y son la hostia matando a gente, pues no va nadie, la gente que va allí va a engañar y dicen, no, que tu Dios te va a salvar y que nosotros somos los, ¿no? Somos lo que sea, marcomanos o somos cuados o somos, y estos se mueren seguro, y no se morían. Totalmente. Sí, yo creo que para cuando acabemos esta saga, cuando cerremos el programa, podemos hacer el resumen de lo que sería encontrarse con una cohorte, con una legión romana de frente, ¿no? Esa armonía perfecta que parece ser una orquesta, ¿no? De cómo se combinaban los diferentes elementos en cuanto a disciplina, equipación, fiereza controlada y canalizada perfectamente, que eso también es muy, muy importante. Sí, eso es disciplina. Dice, La fiereza controlada es disciplina. Tú tienes que sacar tu rabia, dijéramos, o tu ira contra el enemigo. Si no está el enemigo y tu jefe no te ordena, tú, tranquilito, aquí, a esperar órdenes. Eso no es fácil, esto es disciplina. Porque controlarte en momentos de paz es fácil, pero cuando alguien te quiere matar, pues disciplina. Yo no sé qué haría. Yo seguramente me moriría solo, no hace falta que me mataran. Pero bueno, no estoy en Roma, por suerte, ¿no? Eso a lo mejor la primera o la segunda campaña vienes con un poco de estrés postraumático, pero después ya Sí, lo que sería loco. la psicología de la guerra, ¿no? Como que te deshumanizas, Sí. que ya esto es como el carnicero, que la primera vez que ves vísceras vomitas, pero después ya te vas acostumbrando y ya lo tienes de por mano. Pues esto desgraciadamente, muy desgraciadamente es así, ¿eh? Sí. Pasa hoy Pues en bueno, día, cuando ves los primeros tiroteos, ya sí. después ya no te sorprende. Tenemos estas formaciones que hemos dicho que son un poquitín en las que Roma va fuerte. Tenemos otra formación que no te la he puesto en el guión, pero es famosísima, que es la testudo, que hay varios tipos de testudo, pero la testudo es una formación que no es una formación de ataque, es una formación de avance para, sobre todo, por ejemplo, para polidecética, para acercarte a una posición en la cual te están atacando. Esto que sale en las películas de Asterix, que cuando viene Asterix se ponen en testudo, no. La testudo no está para esto. La testudo está para acercarte. Eso ha creado mito, ¿eh? Eso ha Sí. creado mito. O la película, no sé si se llamaba El Águila, que sale el centurión con la testudo formada ya a luchar. No, estos no formaban en testudo porque no tiene ningún sentido. No es práctico. Testudo, no es práctico. Además, en este caso, en esta película, tenemos un campamento. Lo que harían los soldados sería ponerse fuera del campamento, pero cerca, para que desde la artillería del campamento diezmaran a todo el enemigo. ¿Cómo te vas a ir fuera del campamento a qué? Y los arqueros. Pero bueno, en fin, está la película. Si tenemos esta formación que testudo, que se suele hacer para aproximarse al lugar donde evidentemente te están lanzando proyectiles y tú quieres, por ejemplo, pues atacar un oppidum de lo que sea, lo que te haces es que te acercas a estos lugares y dentro de estas formaciones de testudos tienes zapadores, tienes gente con dolabras o con picos, para que nos entendamos, y intentan picar a la muralla, si es una muralla, dijéramos, pues de alguna tribu o de algún bárbaro, para que desde el punto de vista romano, que no tiene ciudad de piedra, que es fácil en madera o alguna cosa de esta, entonces ahí podemos romper, ¿no? Pero bueno, hay testudo que creo que le llaman fastigiata o algo así, que me perdonen en latín, que era hacer una rampa. Cuando el enemigo solo tenía 2 metros o 2 metros y medio, sencillamente lo que hacía era un legionario, se tumbaba, se ponía de rodillas y el otro subía por encima del escudo de los compañeros, haciendo una rampa. Eso Marco Antonio. Sí, se ve muy bien en una película que era muy religiosa, ¿no? Que trataba sobre la resurrección de Cristo, que cuando empieza la película hay un grupo de romanos que están intentando desalojar a otro grupo de celotes que se habían hecho fuertes en una posición defensiva y forman este tipo de testudo, y por esa rampa pues pueden subir los legionarios y desalojar a los judíos rebeldes. De hecho lo conocí, uno de los que participaron en esa batalla, que grabaron esa batalla, justamente tuve la ocasión de conocerlo y nos explicó un poco cómo se rodó eso, y es exactamente lo que estás explicando tú, ¿no? De cómo utilizaban esa formación precisamente con esa finalidad. Además, yo no voy a explicar todos los secretos tampoco, pero cuando nosotros hacemos la testudo, la mano que no tiene el gladius está libre.
Entonces, con la mano, dijéramos que coge el mango, que está justo debajo del lumbo, cogemos el escudo lo apoyamos en la cabeza porque llamamos los cascos, y con la otra mano hacemos pinza para que no se abra la formación. Yo lo he hecho, Para que yo lo he hecho involuntariamente. No, porque es lógico. Cogemos para que no se abra la formación, porque si no se abre, cualquier peso abriría. Entonces, todos vamos, los escudos están con mi mano, con mi cabeza y con la mano. Y además, el escudo de la otra persona está introducido en el mío, con lo cual quiere decir que cada escudo está cogido por 2 hombres. Cuando te mueves, la textudo está con 2 hombres y con 2 pinzas. No es fácil hacer el tuyo y el otro. Con lo cual, claro, cuando sois pocos es difícil, ¿no? Pero cuando somos gente se ve, ¿no? Y hemos ensayado y le da una estructura fuerte. Claro, si te cae una piedra de 40 kilos, pero te cae una flecha, aquello resbala, tipo teja y pum, 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 y se va perfectamente. Y la cabecita en la rendija del escudo para ver, agachadita, no, la rendija suele estar en la unión de los 2 escudos, del tuyo y del otro, ahí es donde se apoya la cabeza. Pero que me refiero, que la cabecita agachadita, eso de estar aquí... No. El primero mira, va mirando, pero claro, porque si no, cuidado, una flecha o un proyectil de onda y vamos, te dejan en el sitio rápido, Porque primero va mirando para ir dirigiendo, y luego otra vez lo que te hemos dicho, nosotros vamos andando y cuando estamos andando hacia el enemigo y nos manda la orden de escudo, lo que hacemos es hacer el yunguito. O sea, el yunguite es escudo con escudo. Pero ya eso no es para luchar, eso es una técnica defensiva. En el momento que eres atacado, pues entonces ya te abres. Esto ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, es para, claro, se supone que tenéis enemigos, si no haces escudo, si tú haces un escudo y el enemigo lo tienes al lado, te has perdido. Porque no tienes el arma en la mano. Y si tienes el arma en la mano, ¿cómo el escudo cómo lo aguanta? ¿A peso? O sea, no tiene ninguna estructura no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego hay otras formaciones que son formaciones que las practicamos también en el grupo, que son formaciones más defensivas, en cuadro o enorme. Estas son defensivas desesperadas, ¿no? Sobre todo formaciones con caballería, que se hace en cuadro. Entonces, claro, haces un cuadrado con todos los legionarios mirando hacia los lados, hacia afuera, perdón. Esto ya lo hacía Napoleón, quiero decir, contra la caballería se ponen los hombres de infantería mirando hacia afuera y la caballería no puede entrar, porque todos ven la caballería. Además tienes una cosa que nadie puede huir, porque claro, ¿hacia dónde vas? Si están rodeados, ¿no? Y luego hay otra que es más desesperada todavía, que es el orbe, ¿no? Nosotros lo que pensamos en nuestro grupo de recreación, que es lo que pensamos nosotros, es que el cuadro es una formación contra la caballería, pero dijéramos una mica ya un poco esperado. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar y hacemos un cuadro, en medio queda un hueco bastante grande, estamos hablando de 5.000 hombres, o sea, pueden hacer un cuadrado, 10.000 hombres contando las tropas de caballería, las tropas auxiliares, y podemos hacer un cuadrado bastante grande. Y en medio tenemos caballería y en medio tenemos a los mandos. Vendría a ser un poco parecido a lo que después decirlo los tercios, más adelante, con esas picas alrededor. Los hombres no tendrían, en este caso picas, tendrían pilos, los pilos los presentan. Toda esta formación de anticaballería fue evolucionando al quite repeler y luego al fulcrum tan famoso de Bajo Imperio, ¿no? Pero bueno, es poner hombres en una formación cerrada, muy, muy compacta, o sea, haciendo un muro y presentando lanzas o pila hacia el caballo. El caballo de ahí no se mueve. Ahora, no se lanza. Es una formación defensiva. Hay otro mito que vamos a desmontar. El caballo no se lanza contra lanza enemiga. No. Pues el caballo ve muro y si ve que no puede traspasarlo, se paran. Eso de que el caballo no es tonto. Ni el jinete. No es tonto. El jinete en el suelo es un pato. Comparado con un hombre de infantería acorazado, es un pato. O sea, un jinete pensado para luchar como jinete no puede contra un hombre de infantería. Lo sabe perfectamente, sobre todo un legionario romano. Un campesino, no lo sé, pero un legionario romano no. Con lo cual, ¿qué hace? Porque hacían muchas veces estas tropas de caballería para fijar la infantería. Era, me aproximo, yo ya sé que no te voy a poder romper, si no te sorprendo, si lo sorprendo sí, pero si no te sorprendo yo me formo, hago esta formación cuadrado o sencillamente hago una línea larga, de manera que tú vas a tener que dar una vuelta muy grande y yo ya tengo tiempo para que me cubran. Esto ya es otra cosa, pero yo lo que hago es unirme, hombre, escudo contra escudo, y la única cosa que sale de esos escudos son los pinchos, los pilas.
Nosotros llamamos equite repelere, pero no sabemos cómo, porque al final es formación para repeler, no se nombre de nada, es formación Sí, para repeler la caballería. creo que esta formación la puso muy de moda Adriano en las guerras contra los partos, sobre todo en la frontera oriental, que consistía precisamente en la que en la primera fila montaba un muro de escudos y utilizaban los pila como si fuesen astas, como si fuesen lanzas, y detrás otra fila de legionarios lanzaba los pila como proyectiles, cumpliendo su Sí, función, y detrás de ellos pues estaban los arqueros y los honderos, ¿no? Haciendo como una especie como de claro, barrera mixta, en plan muro y lanzamiento de claro, proyectiles. no se pueden acercar la caballería tampoco, ni puedo hostigar mucho porque yo detrás tengo arqueros, tengo que tener arqueros, no como caso, que no tenía, pero tengo arqueros. Ahora, yo ya sé que mi infantería no va a poder avanzar porque la caballería no le va a dejar, pero yo ya lo sé. Lo importante es en ese momento conservar los hombres. Mientras esa caballería no pueda franquear, yo ya mandaré a mis tropas de caballería a solucionar el problema. Pero por pronto soluciono el problema ¿cómo? Me quedo en estático, tú no puedes hacer nada y ya solucionaré el problema. Bueno, es una manera, nosotros lo ensayamos, en nuestro caso lo hacemos en dos filas. La primera fila el hombre apoya, estamos hablando de la formación caballería normal, ¿no? El primer hombre apoya el escudo en el suelo y el segundo hombre apoya, se adelanta y apoya su escudo en el escudo del de delante y se inclina un poco. De manera que el primer hombre pone su pila a unos 30 grados, saliendo hacia adelante, y el segundo lo pone a unos 60 grados, saliendo hacia adelante. Con lo cual, desde el punto de vista de frente, nos encontramos una barrera, un escudo, el otro inclinado y dos pilas clavados. Y detrás tenemos a los compañeros con los pilas. Si alguien se acerca, se lo lanzo. Con lo cual, no se pueden acercar mucho tampoco. Si me sorprende, tengo un problema, pero si no me sorprende, el caballo, es que pienso una cosa, el pila, nosotros la parte de atrás tiene, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un pincho que lo clavamos en el suelo. El Entonces, cuando le regatón. inclinas el caballo, yo no tengo que hacer fuerza, el caballo se clava solo. Sí, el regatón, que sirve para fijarlo en el suelo. Pues esto, ¿no? Y esta es una de las formaciones que hacemos, ¿no? Y luego la desesperada es el orbe. El orbe ya, dijéramos, cuando ya vemos que, por ejemplo, vamos a perder el águila, por ejemplo, nosotros lo hacemos así, ¿no? Y entonces decimos, atorben, y lo que hacemos es, todos los hombres se dirigen hacia el águila rápidamente y la rodean. De manera de que los hombres que están, dijéramos, en primera línea de batalla, se van hacia atrás sin perder la vista del enemigo, porque si los matan, y todos los demás rodean al águila de manera de que es una posición defensiva. Una vez que todos los hombres ya están alrededor del águila, intentamos abrir espacio y darnos espacio para luchar. Pero lo importante en ese primer momento es proteger al águila. ¿Cómo? En un círculo. En un círculo. Hacemos un círculo alrededor del águila, con el águila dentro y todos los hombres importantes en el centro, sobre todo el águila, que es lo importante. Entre el águila y el legado, el águila, siempre. El legado no piensa lo mismo. Pero hacemos eso. Y luego lo que hacemos es intentar abrirnos. Es una situación que lo que intentas es aguantar a que el resto del ejército te pueda ayudar. No es defensiva defensiva. Los hombres no pueden huir porque están rodeados. Y bueno, ¿qué problema tiene? El problema que tiene es que no puedes huir, pero claro, entra con la densidad de hombres que hay. Nosotros volvemos a repetir, primero nos juntamos, pero luego nos abrimos, de manera que podemos luchar. Y después de un hombre sale otro, sale otro. Y luego, como es un círculo, lo que hacemos es conforme va, si algún hombre va cayendo, con que estás tan cerca, porque es un círculo, se puede suplir muy rápidamente, dijéramos, la zona que está debilitada, ¿no? Pero esta es esta formación. Y esto que estaba fuera de guión, antes de ir un poquitín de cuestiones de entrenamiento, llevamos ya un buen tiempo, ¿eh? Pero bueno, porque está bien. Es lo que no te he puesto en el guión, pero te he pasado, que es un poquitín lo de las tompletas y la comunicación en las armas. No me acuerdo en qué batalla leí, porque hago tantas batallas, pero creo que fue Arriano. No me hagas mucho caso, creo que fue Arriano. Pero bueno, que hace una cosa. Todos los comandantes, sobre todo en la República, en el praetorio, ponían una bandera que era el signo del comandante, en letras doradas. Entonces ponía Cornelio, Escipión Emiliano, el hijo del africano, que ganó al bárbaro. Bueno, esto lo ponía todo allí, pero en letras pequeñitas. O sea, yo ponía una A y esa A quería decir Aníbal Capto. Bueno, es igual, lo que fuera. La cosa es que allí había una bandera, normalmente en letras doradas, con el nombre del comandante. Y dicen muchas veces, muchas fuentes, que cuando iba a haber batalla, los legionarios se levantaban por la mañana
Y entonces el comandante había retirado esta bandera suya del lugar donde estaba plantada delante de la puerta. Entonces los legionarios ya sabían que ese día iba a haber batalla. Eso es muy importante, porque ¿cómo comunicamos a 5.000 hombres sin internet y sin megafonía qué va a suceder ese día? Entonces necesitamos apoyo y Vejencio nos lo dice de una manera muy bonita, pero básicamente lo que nos dice que había 3 maneras de dar órdenes. Una manera de dar órdenes es a viva voz. Derecha, izquierda, delante, avanzar, retroceder. Esta no es una manera. Claro, 5.000 tíos avanzando con el Kingulum, ¿sabes? Y los aprones, clac, 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 con las Caligae con hierro, con los escudos, bueno, con la chapa haciendo... Es muy difícil que 2 centurias más hacia allí te escuche nadie. Es imposible que te escuche nadie. Entonces, las órdenes sería para momentos, para tropas pequeñas y momentos, dijéramos, de un poco tranquilidad. Luego hay otro tipo de órdenes que eran visuales, que es mirar un objeto de algo. Por ejemplo, el comandante o el águila. Tú imagínate que tú eres una persona que eres del ejército romano, se forma la línea, a ti te han dado unas órdenes y dice, vamos a estar aquí quietos. Y ves que la primera cohorte, junto con el águila, se adelantan. Tú te adelantas. A ti no te preocupas, tú no tienes que adelantarte nada, tú te adelantas. El águila no va sola. El águila va con toda la legión. Entonces, cuando tú ves el águila que avanza, tú avanzas. Y si el águila, el tío del águila, para que me entiendas, en ese avance, levanta el águila y lo planta, dice, aquí nos quedamos. ¡Pum! Y allí se plantan. Esa era otra manera de avisar a los hombres que había un movimiento. Y el otro era, evidentemente, por eso eran tan importantes los músicos en las legiones, ¿no? Entonces, pues tenían la trompeta, para que nos entendamos, tendrían la tuba, el cornua, ¿correcto? Y la tuba. Diferentes sonidos, ¿no? La corneta, una corneta más larga y el corno de toda la vida. Estos eran, dijéramos, los sonidos que en principio había en la legión. Y el señor Vejencio, en su libro 2 a 12, nos lo explica un poco más complejo. Nosotros intentamos resumirlo porque tampoco hace falta explicarlo todo, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, que la tuba, la trompeta un poquitín larga, dice que marca la carga y la retirada. O sea, cuando tú escuchas la tuba, te toca ataca, ¿no? Y ya está. Esto así es como va. ¿Cómo iría? Pues habría una tuba seguramente al lado del comandante y entonces el comandante decía a cargar. El del comandante daba la tuba y todas las demás tubas de todas las centurias sonaban con un poco de delay, pero y todas las tropas a atacar. Y dice que los Cornua, que eran todo el mundo lo habrá visto en las películas, que es esa trompeta que hace un semicírculo, que el hombre lo lleva al hombro, porque son enormes, ¿no? ¿Correcto? Estas dicen que se usaban solo para regular los movimientos de las insignias. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que lo que quiere decir es que la insignia, el signum de cada una de las centurias, lo que haría sería movimientos que todo el mundo conocía, nosotros nos conocemos, pero ahora imagínate, yo me lo invento, ¿no? Que ese hombre inclinaba hacia adelante la insignia y sonaba un cornua. Estos hombres, si se inclinan hacia adelante, probablemente quiere decir que vamos hacia adelante, avancemos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que lo mueves de una manera lenta, hacia adelante y hacia atrás, pero lo mueve lentamente, avancemos poco a poco, ya sabemos el ritmo. Lo mueve más rápido, vayamos a otro paso. Me estoy inventando señales que no las sabemos, pero los hombres las sabrían. Sí. O, por ejemplo, sube arriba y baja, estático. Entonces, lo que haría sería, suena el cornua, que todos sabemos, suenan los cornuas o el cornua, miramos a nuestra insignia y depende del símbolo, paramos o hacemos lo que diga. Nos desplazamos a la derecha, nos desplazamos a la izquierda, vamos hacia atrás para recuperar mirando al enemigo, no sé, todas las órdenes que estos hombres tuvieran. O incluso pueden apoyar el movimiento visual de las insignias. Es decir, a lo mejor darían 2 toques cortos que significaría derecha, ¿no? Todos mirarían la insignia y dirían como la insignia mira hacia la derecha, o un toque largo para indicar al frente. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero fue el supuesto que seguramente tendrían un lenguaje de señales acústicas para básicamente que el legionario las reconociera ya, ¿no? De hecho, se hace en los ejércitos modernos, ¿no? Cuando se hace el orden cerrado, izquierda va por la derecha va, o sea, todo ese truco, pues sí. Ya son señales ya que están previamente convenidas, ¿no? Y que esto viene de muy antiguo.
Pero veamos, yo creo que los oyentes un poquitín que entiendan la complejidad Sí, de las cosas que tenían que aprender esos hombres en el campo de batalla. O sea, están luchando y tienen que estar pendientes de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la comunicación es muy difícil en un campo de batalla. Entonces tiene que ser de una manera acústica y además, claro, no son instrumentos que tengan notas musicales y yo pueda hacer una melodía. Tienen que ser cosas muy concretas que los hombres ya sepan. Entonces, esto lo ensayan de manera de que probablemente ya lo harían así, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que además el sonido de tanto de la tuba, de la trompeta larga, como del cornua, se llamaba classicum y que solamente se utilizaba si estaba el jefe allí, el oficial que tuviera, ¿no? El que daba las órdenes, el general en este caso, o en caso de ejecutar órdenes que él daba directamente, por ejemplo, ejecutar a un soldado porque era un tímido, porque era un cobarde, ¿no? Pues esto hay que matarlo para que no dé ejemplo. Sin embargo, como has dicho tú, en los ejércitos actuales está la corneta, ahora hay megafonía, pero en los tiempos estaba la corneta y el régimen del cuartel iba a sonido de corneta. El quinto levanta, ¿sabes? Y compañía, ¿no? Pues aquí había lo mismo. Por ejemplo, hemos dicho en el desplazamiento de las legiones, pues sonaba 3 veces la trompeta. La primera vez haciendo una cosa a los hombres, que era cargar el bagaje y evidentemente ayudar a los oficiales a hacer su bagaje. Esto va así, porque si no, ¿qué? Al centurión yo se lo había cargado. El segundo toque de corneta era lo propio de cada unidad, de cada soldado, y en el tercero salíamos del campamento. O sea que, y por ejemplo, las guardias se cambiaban también con toque de, vamos a decir, corneta para que la gente lo entienda, ¿no? Tú estás en primera línea de batalla y suena el corno. Claro, pero yo soy el que está en primera línea de batalla. No puedo mirar porque si miro el enemigo me puede matar. Entonces mi compañero de detrás, enganchándome del Valteus, me tiene que indicar lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Pues otra vez con trucos establecidos. Por ejemplo, si tira hacia atrás es que pare. Si sigues tirando es que tire para atrás. Yo seguiré mirando al enemigo, pero acompañaré su esfuerzo. Yo no puedo mirar porque yo me estoy jugando la vida, pero el de atrás, sí, esto lo hacen a algunas fuerzas de orden público, que se ha visto que uno va con el escudo, el otro va con porra o incluso escopetas de estas, pero uno va con porra, el que va con el escudo está siempre mirando a la persona que tenga delante, que él cree que es una amenaza, ¿no? Y el otro que hace, tira hacia atrás de él, porque no puede ver, con lo cual este tipo de cosas también sucedería allí, porque yo estoy delante de, bueno, yo estoy en peligro. Entonces, los de detrás mío también se tendrían que encargar de darme estas cosas. No sé si estamos dando toda la complejidad que quizás pudiera tener esto, que a veces parece que estos iban para adelante a matar solo, ¿no? No, no, no. no, no. Esto tiene su proceso. Y otra cosa, otro punto muy interesante es que los cambios de guardia se hacían también al toque de corneta, ¿no? Las vigilias, que se les conocía por la noche, el equivalente a las imaginarias actuales, los romanos dividían la noche en 4 tramos, pues cada tramo pues, correspondía a una guardia. Pues ese cambio de guardia pues lo hacía al son de estas tubas. Sí. Y bueno, si quieres nos enfrentamos al último debate. Siempre hemos dicho, lo he dicho muchas veces, las legiones romanas eran fuerzas de choque. Antes de las legiones romanas, como norma general, actuaban los auxiliares. Primero, los auxiliares, digamos que son tropas ligeras o hostigadores, o gente que te va a lanzar ondas, te va a lanzar flechas o te va a lanzar venablos en caballería o de infantería. ¿Para qué? Para molestarte, para ponerte nervioso, para matarte gente. Esto es lo normal, en batalla normal. Luego cada batalla pues depende un poquitín de cómo va. Y tú esto porque lo haces para provocar al enemigo. Tú lo haces para provocar al enemigo. Llega un momento en que ha habido momentos, por ejemplo, en que las tropas auxiliares han ganado la batalla, las legiones han intervenido, porque las legiones auxiliares llegaron a ser tan potentes casi como las legiones, con lo cual con esto ya los legionarios se ponían allí en batalla. Claro, les molestaba porque si no ganaban ya sabes qué pasaba con el botín para los auxiliares, así que el general Sí, tenía que mirar un poquitín esto, ¿no? Un factor también importante en psicología de los hombres es la siguiente, y es que tú imagínate que eres un hombre que te dice que te van a poner en batalla y te dicen, el enemigo es muy fácil. Dices tú, bueno, no estoy muy seguro si es muy fácil. Y entonces el general dice, vamos a poneros en fila solamente de 4. Tú ves el campo de batalla y dices, bueno, pero podríamos ser 8. No, no, 4. Ya hay bastante. Entonces tú dirías, bueno, si con 4 hay bastante es que el enemigo es malo. Es un truco tonto, pero si solo necesitamos 4 de profundidad, que vamos a acabar con ellos rápido. La psicología es muy importante en el ejército, que a veces
Parece que no, pero es una de las cosas más importantes porque ir a un tío que vaya en contra de lo que le dice su instinto, que es intentar salvar la vida, tiene que estar muy, muy, muy seguro de lo que está haciendo, porque si no vas al revés. Nadie va a la muerte con alegría. No, no, Bueno, no. Ahí tienes que acabar con la inhumanidad un poco de esas personas. Pues yo creo que este proceso de adiestramiento y entrenamiento al final consistía en crear autómatas, ¿no? Pequeños, a ver, no se puede borrar al 100%, pero sí, sí mitigarlo en cierto sentido. y ahora apoyando una cosa que dijiste tú también en el programa anterior, que era la economía de los esfuerzos, pues vamos a ver si podemos intentar un poquitín abrir un melón importantísimo, que es el melón de las mutaciones. Nosotros lo llamamos mutatio, que es que yo hablo de nuestro tiempo, que es en el tiempo de Trajano, Adriano, bueno, en estos años de los altos imperios, que es la mutación, y es que el legionario de primera línea, cuando le era posible, cambiaba su posición y iba al final de la línea. Estamos hablando de una formación estándar de 10x8, pues estamos hablando de un contubernio de 8 hombres, entonces el primero lucha. Cuando tiene la oportunidad, lo que hace es abandonar la primera línea de manera segura, protegido por su compañero, y se va al final. Y su compañero avanza, vuelve a ganar la posición con la misma línea, o sea, no se avanza hacia atrás de ninguna de las maneras, y su compañero, que estaba el segundo, ahora se pone el primero y él va detrás. Si está herido, pues el Capsarius, el médico, el enfermero, doctor de primera línea, lo que hará será pues salvarle la heridita y le dirá, es que tengo la yugular. Dice, tú estás muerto, ni me acerco a ti porque te va a morir igual. Tiene una heridita, pues le ponía la tirita de la época, que podría ser, por ejemplo, una tela de araña o una compresa, bueno, una venda con miel, se la pone y dice, tú sigue luchando por Roma, muchacho, que total. Y si era algo más grave, pues se lo llevaban hacia atrás, hacia el médico. Pero bueno, este hombre descansaba. Y estas mutaciones no sabíamos cada cuánto se hacían, pero todos los historiadores nos dicen que se hacían. Y estamos hablando de que un hombre está en primera línea jugándose la vida y eso estresa mucho. Y además cansa, porque claro, el equipo cansa. Entonces tú te vas al final detrás y volverás a luchar de aquí a 7 hombres. Cuando estos hombres, esta centuria, llevaba mucho tiempo, se cambiaba por la otra centuria. Tener en cuenta que las centurias, si bien, como dices tú, en el imperio ya existía la cohorte y no existía las centurias se seguían llamando como en la antigüedad. O sea, Astati, Princeps, Pilus, Sí, Pilus prior, Pilus posterior, sí, el prior y posterior, el manípulo sería. el manípulo, perdón, sí, el manípulo se llamaba así, esos 80 hombres. Con lo que había uno que era el prior, que iba delante, y el posterior. Entonces lo que hacía el posterior era suplir al otro. Con lo cual no solamente se suplían los 8 hombres, sino que se suplía la centuria. Y luego se suplía también la cohorte. Estamos hablando de este tipo de economía de esfuerzos. Normalmente un buen uso militar estándar es que el 30% de las tropas estaban en reserva, o sea, ni intervenían directamente en batalla por si acaso necesitaban estar, pero de los que estaban en primera línea solo luchaba la primera línea. Los demás se iban renovando. Esto quiere decir que te estás ahorrando mucho estrés en esos hombres. Y luego, que el arma sea pequeña, que el arma pesa 1,5 kg, también ahorra mucha energía. Yo he tenido espatas, yo he tenido farcatas, y la farcata, por ejemplo, como es un arma, también pincha, ¿no? Pero está pensada para hacer corte de arriba a abajo. Cuando tú la tienes en la mano, el esfuerzo que hace sobre la muñeca, que siempre tienden a tirar hacia adelante, porque claro, tiene el peso adelante para ayudarte a hacer el corte, esto te cansa mucho la mano si la tienes que tener fuera. Entonces, o no la tienes fuera, pero si la tienes que tener fuera porque el enemigo lo tiene, y te vas cansando. Un gladius tiene su peso muy cerca de la empuñadura, con lo cual te ayuda mucho a tenerlo y a cansarte menos. Todos estos esfuerzos que no hacemos nos ayudan a alargar las batallas. Muchas veces las batallas se ganan por cansancio, por insistencia. Ataco, me retiro. Ataco, me retiro. Claro, si yo tengo todos los hombres iguales, lo que he dicho al principio, yo tengo todos los hombres más o menos con una cobertura más o menos igual y un escudo más o menos igual, pues puede atacar todo el mundo igual. Pero al enemigo no le solía pasar eso. Al enemigo tenía unas fuerzas de choque importantes, igualables a las de los romanos, pero no era el mismo número. Con lo cual yo voy atacando. En algún momento determinado, el enemigo tiene que enfrentarme tropas más malas, porque es que no le queda más remedio, porque ese hombre no puede estar luchando 20 horas. Ese hombre se cansará en un momento, ¿no? Y el cansancio puede mucho. El cansancio puede mucho, ¿no? Y esta economía en los esfuerzos
que hacían los romanos, probablemente porque era necesario, porque tenían una panoplia muy grande, esto también gana batallas, la economía de los esfuerzos. Totalmente de acuerdo. Nada más que añadir a este punto. Ya podríamos hacer un breve resumen, ¿no?, de lo que sería ponerse delante de una masa de romanos, pertrechados y equipados básicamente a la misma manera, completamente en silencio, adiestrados y preparados para entablar combate, con una disciplina, o sea, moviéndose todos al unísono, ¿no?, mediante esas órdenes acústicas y visuales o verbales que tú también has descrito. Y eso debería de intimidar un montón, eso. Sí, sí, además, esto yo lo describo, pero yo, por ejemplo, no hice mucho, creo que fue en Belumartis, hice una batalla que era Arriano contra los alanos, y allí Sí, nos lo explica, creo que es Dion Casio, nos lo explica directamente así, o sea, estaban todas las tropas preparadas, los alanos a galope, y ni nadie hablaba, todo el mundo quieto. Nadie hablaba. Y entonces incluso dice, bueno, Arriano estaba esperando el mejor momento, pero nadie hablaba. Y claro, estamos hablando de unas tropas, de un enemigo, en este caso son alanos, pero pon cualquier enemigo que no sea de este tipo, que sale luchando, yo qué sé, gritando a Donner, que era el dios suyo de la guerra, ¿no? Y estos callados. Es que esto es la contraposición de lo que tú haces. Yo voy a luchar contra ti llamando a mis dioses y yo voy a estar callado. En el último momento, cuando sonaba, en este caso, la trompeta larga, que era la que te picaba al ataque, pues entonces era cuando había los movimientos y cuando había, claro, al final, tú cuando lanzas la espada, luchas, pues igual que pasa con las artes marciales, tú que yo sé que practicas, en ese momento de golpear, chillas porque te ayuda un poquitín, no chillar exactamente, ¿no? Pero acompañas el esfuerzo con una fuerza también de los pulmones para que todo el cuerpo acompañe el esfuerzo, ¿no? Pues esto también lo harían los legionarios, pero es en ese momento. Mientras tanto, todos callados. Eso era antinatural a lo que esos hombres estaban acostumbrados, porque ellos unos chillaban por Donner y el del enemigo luchaba por Donner y cada uno pues chuleaba un poco más. Mariquita, no sé qué, ¿sabes? Que en aquella época era un insulto, ahora por suerte no. Pero o eras una nenaza, ¿sabes? Y sin embargo los soldados romanos allí todos callados. Todos callados. Y luego, otra cosa también muy importante en este caso es que los soldados romanos son soldados, no son guerreros. El honor lo consiguen de otra manera. El honor lo consiguen con la victoria, no con la lucha. Lo consiguen con la victoria. Entonces, para un romano, conseguir la victoria al día siguiente no es ninguna deshonra. Romanos se han encerrado en sus campamentos y han ganado después batallas. Y eso no lo explican como una deshonra, porque es la victoria. El soldado se entrena para sobrevivir y luchar al día siguiente. El guerrero no busca eso, busca el honor de la lucha y si acaso la muerte, si es necesario. sí. Tampoco quiere morir, pero si muere en la gloria de la victoria, no tiene problema. El soldado no es así, si muere en la gloria de la victoria, tampoco. Pero si tiene que sobrevivir para el día siguiente, mejor. Son dos cosas diferentes. Existe ese concepto, ¿no?, que el guerrero muere por su tribu, muere por los suyos, y el soldado mata para los suyos. Bueno, A ver, que morir no, en el combate también y reunirse con los dioses después de un acto honorable, también te preparaban para eso, porque si no, nadie en su sano juicio se no, mete en esos fregados. no estoy hablando de honor, estoy hablando de la manera como se alcanza el De la honor. manera como se alcanza, exactamente, pero que digo que la función del soldado es matar por Roma, o sea, en este caso es matar por, no morir para. Eso después, si acaso. Pero ellos tenían que cumplir una serie de consignas, y era la clave, para mí, la clave de su éxito, y lo que le contraponía a pueblos como los germanos, que se tiraban ahí en plan orden ahí. Bueno, si morimos nos reunimos con Tutatis y con todo el panteón Bueno, céltico germánico, pero los ellos, romanos no. ellos luchaban como ganaban. O sea, ellos sabían que haciendo un esfuerzo muy grande sobre un punto del enemigo que ellos consideraban más débil y lo rompían, pues lo rodeaban y luego ya todos los enemigos huyen. Una vez que ya te puedes romper y te rodean, pues huyen. Y ello lo que sucedía cuando luchaban, y con Roma pues intentaban hacer lo mismo. Lo que pasa es que Roma tapaba huecos. Los Sí, hombres de detrás estaban pensados para tapar huecos, ¿no? Y todos estos relevos estaban pensados también para tapar huecos. Bueno, no diría polémica, ¿no? Pero sí un estudio muy importante que hay es cómo se hacía la mutación. Mi grupo la hace de una manera. Yo he estado en Italia, con grupos de Italia que la hacen de otra manera, y yo he visto a grupos, sí que es cierto que en este caso es más plausible porque son hombres que estamos hablando de, por ejemplo, de guerras cántabras,
y de grupos anteriores, que las mutaciones las hacen diferentes, pero también es cierto que los hombres luchaban diferente, más separados. Entonces, las mutaciones no pueden ser iguales, ¿no? Entonces, he visto 3 maneras o 4 de hacer mutaciones, 4 en este caso, 4 maneras de mutaciones. La de mi grupo me parece bastante correcta, la de Italia me parece bastante correcta, y por ejemplo la Asociación Hispana Romana, que la vi no hace mucho, también me parece correcta, como la hace, siendo cierto que estamos hablando de Cántabras, creo que es la novena hispánica, y la hace en Cántabras, y también me parece bien. Tal como la hace la Hispania Romana, por ejemplo, yo no la podría hacer porque no tengo hueco. Entre hombre y hombre no tengo ese hueco. Pero como ellos tienen un poco más de hueco, la manera de hacerla me parece, ni ellos, ni yo, ni nadie lo sabe, pero me parece plausible porque no debilitan la primera línea. Lo importante cuando hacemos las mutaciones es no debilitar la primera línea. Que el hombre que sale no debilite la línea ni se debilite él mismo. Entonces, este es el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? En mi grupo lo hacemos de una manera, pero claro, las formaciones son muy cerradas. Entonces no tenemos ese movimiento que tenían en épocas anteriores, ¿no? Y en Italia lo hacen de otra manera, que también cubren al hombre de delante, pero me parece menos plausible. Pero ni yo lo sé, en los grupos de Italia, que yo he visto, Ellos lo ni yo lo sé hacen. que en este caso la Sexta Victrix lo hace bien. Yo, o sea, como lo hace el grupo, no sabemos si era así, ¿eh? Yo solo digo que es Yo he plausible. visto que lo hacen de una forma muy agresiva, ¿no? Como que el escudo parte de El la escudo por posición arriba por arriba y ya pues lo tapa el bajan. siguiente, ¿no? Como que empujan al legionario que está Sí, combatiendo, pero de quieto, parado, que ya se ha acabado. Y ahora sí. De arriba abajo entro pasan del yo. escudo. Sí, a mí me parece, no debilitan el frente, no debilitan al compañero, pero me parece excesivo esfuerzo. Nosotros lo hacemos un poco más natural, pero que vuelvo a repetir que no Sí, sé si era así, ¿eh? es como un baile, como que un escudo Sí, sustituye al nosotros otro lo que partiendo. hacemos es sencillamente cuando el Sí, hombre de delante, a ver si lo puedo explicar, porque claro, sin sin ejemplo. cámara, vuelvo a repetir, que es como interpretamos nosotros, que tampoco tiene por qué ser así, pero nosotros lo interpretamos así. El hombre de delante lo tenemos luchando con el escudo. Entonces, nosotros damos la orden, mutate, que podría ser cualquier otra cosa, pero bueno, es que el primer hombre cambie. Entonces, lo que hace el hombre de detrás es meter el escudo por la parte izquierda, mete el escudo unos centímetros, 6 o 7 centímetros, en el escudo de tu compañero por dentro. Entonces, cuando él ve que el escudo está por dentro, nos giramos los dos, de manera que cada vez que va girando se cubre con su propio escudo y con mi escudo. ¿Entendemos? Entonces luego ya él entra y yo me quedo así. Nunca queda debilitado. El escudo mío entra por dentro, de manera de que si el enemigo me ataca no puede entrar el arma, porque si entraba por fuera sí que podría entrar. Entra por dentro y entonces nos giramos los dos como en una danza, y como estamos muy juntitos no pasa nada. Y luego ya él entra. ¿Es correcto? Pues no lo sabemos tampoco. Creo que hicisteis una No protegemos. demostración en el estadio Domiciano, creo que tú y Sergio explicabais ese concepto, Algo así, sí, sí, sí. me acuerdo. Sí, pero era así, no lo sabemos. Como no es si cuando cambias al primer hombre, debilitas al hombre que sale o debilitas la línea. Así no. Y bueno, ni en los dos grupos de Italia, en este caso la Sexta Victrix, que es el que lo he visto yo en directo, hay más grupos de Italia. La Prima Itálica también lo hace así. Sí, la Con el prima itálica escudo por también. arriba también lo hace así. A Hispania Romana lo hace de otra manera, pero sí que es cierto que es otra época, estamos hablando de 100 años antes, o quizás más, 130 años antes. Son otras legiones, estamos hablando de las legiones de las cántabras, Sí, y también me transición. parece correcto porque lo que hacen es doblar la primera línea, básicamente, y luego, una vez que dobla la primera línea, el que muta va hacia atrás. Pero tiene hueco. Yo es que no podría. Yo me iría chocando con todo el mundo, tal como luchamos nosotros o como interpretamos nosotros que se luchaba en la época de Trajano, con lo cual no lo podemos hacer igual. Pero como en ninguno de estos casos, aunque a mí me parece que demasiado esfuerzo el que hacen en las Italias debilitan la manera de hacer la mutación, pues me parece correcta. Otra pregunta haría, ¿siempre se hacía la mutación de la misma manera? Tampoco lo sabemos. En todas las épocas se hizo igual. Tampoco lo sabemos. Así que es un debate estéril, que podríamos llegar de acuerdo que si no se debilita la primera línea, pues así era una posible solución. Si se debilita la primera línea, así no era. Bueno, pero esta es la tónica de historia antigua. Todos son posibilidades y aquí no hay, no hay nunca ninguna certeza. No, no, a mí, Pero estoy yo de lo vi, acuerdo me lo contigo. explicó el muchacho y dije, no es tan mal. Yo lo que pasa es que digo, usted levantar el escudo por arriba, de arriba abajo, estirar al compañero,
pero seguramente ellos han mirado alguna fuente y hacen. Yo no, ahí no es crítica ninguna, es sencillamente Sí. que nosotros lo hacemos de manera diferente, me parece plausible porque no debilitan, lo mío me parece plausible porque no debilita tampoco. Vete a saber, igual en el fragor de la batalla en el que se están pegando espadazos de verdad, no finta nada contenido, que es muy diferente, igual sí que sería una forma más plausible. Bueno, sí, tira para atrás porque no vas a salir. Sí, en plan, entras con el escudo, rompe la dinámica para meterte tú, porque si no, igual, como se suele decir, ¿no? En jerga vulgar, pilla, ¿sabes? Esto cambia mucho estar en medio del fregado que estar practicando, pero bueno, lo que tú dices, hay 40.000 formas, cada cual elige la que le es más cómoda, la que está más acostumbrado y nadie está ahí para confirmarnos si una es más adecuada que otra. Que había mutaciones. Pues sí, había mutaciones y también un punto que has dicho tú muy interesante, que sería, y con esto voy a tener que cerrar ya por hoy, que sería precisamente que quizás no había dos mutaciones igual, ¿no? Que había diferentes formas de entrar ahí. Pero bueno, todas las opciones están abiertas, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, ¿no? Además, si muto y el enemigo lo tengo a 3 metros, muto igual que si el enemigo lo tengo a 12 metros, igual si muto a 12 metros no hace falta tanta precaución. O a 30 metros, dice ya, mutar. Y los hombres pues se mueven de una manera más natural, ¿no? Entonces, y igual un legado tenía manías y decía, no, se muta así, que esto, por mi experiencia, ¿no? O un prefecto de campamento, y así no, porque así lo hacen los Cornelio. Yo soy un Marcio, yo qué sé. Esto, claro, es que a veces la uniformidad queremos que sea... No. Tú a un legionario romano, como has dicho tú, tenía una protección más o menos similar, los uniformes no eran exactamente iguales, y lo que sí que se le reconociera por el scutum. Ahí sí. Totalmente de acuerdo. Pues nada, ya tenemos aquí a los tirones preparados ya para irse a las campañas, que hay unos rebeldes ahí en la zona de las médulas, en la zona Astur, y el oro peligra. Ya sabes que nuestro querido emperador necesita oro para sufragar los gastos del imperio, cosa de emperadores. Nosotros, ¿qué sabremos nosotros? Que somos simples milites aquí reenganchados. Y bueno, creo que este viaje ha sido bastante entretenido, ¿no? Y bastante interesante, porque hemos tocado puntos que, bueno, se han tocado parcialmente, pero que nosotros hemos profundizado un poquito más. Nos ha salido un tema que prometo no sé cuándo, pero que lo haremos, que es el desplazamiento de una legión, que nos lo explican varios autores. Polibio también nos lo explica. Lo que pasa es que Julio César es demasiado campaña, pero bueno, intentando buscar fuentes. ¿Cómo se desplazaría un ejército en zona de paz y en zona de guerra un poquitín? Esto es un tema. Pero hemos estado hablando fuera de línea con el señor Castor. Ya volveremos a Roma y a tu cantina, ¿no? Cuando sea posible, a tu taberna, perdón, que tiene categoría. Hombre. Allí en las faldas del Palatino, además. Es que es un escándalo local que tiene. Está en mejor sitio imposible. Y hablaremos de otras cosas, pero este tema lo tocaremos pronto. Totalmente. Y más cositas que traeremos, que estamos preparando, como decían por ahí, cosas muy chulas. Muy romanas. Pues nada, vamos a despedirnos como hacemos siempre, ¿no? Sí, yo me despido hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Y tú tienes otra manera guay. Otra manera más latina, ¿no? Quizás. Sería Valete et gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen Valete et gaudete Quirites. Hasta otra.